Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, en este espacio donde desgranamos las noticias más fascinantes y los gestos que realmente marcan la diferencia. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias de corazón por estar de vuelta y por tu continuo apoyo. La energía que transmiten ustedes es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo historias que inspiren y conecten. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un revuelo muy positivo, una sorpresa que ha iluminado el Día Internacional de la Mujer de una manera verdaderamente especial, y que tiene como protagonista a uno de los actores más queridos, admirados y, seamos sinceros, deseados del momento. Prepárense porque vamos a hablar de la inesperada y conmovedora aparición de Can Yaman en Oporto, un gesto que no solo ha dejado a muchos con el corazón latiendo un poco más rápido, sino que también ha proyectado una luz importante sobre una causa que nos afecta a todos. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas de estas dosis de actualidad con un toque humano y social, y si quieres ser de los primeros en enterarte de todas nuestras novedades, te invito a que le des a ese botoncito rojo de suscribirse que ves por ahí abajo y que actives la campanita. De esta manera, cada vez que subamos un nuevo vídeo, serás de los primeros en recibir la notificación. Así no te perderás nada de lo que compartimos. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos en materia. El Día Internacional de la Mujer, una fecha que celebramos año tras año, no solo para conmemorar, sino para reconocer los innumerables logros de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, para reflexionar profundamente sobre la igualdad de género, sobre las barreras que aún persisten y sobre todo, para inspirarnos mutuamente a seguir avanzando. Y este año en la encantadora ciudad de Oporto, se vivió un momento que, sin duda alguna, ha quedado grabado en la memoria de muchas personas, un instante que trascendió lo meramente mediático para convertirse en un símbolo. Imaginen la escena, una ciudad preciosa, Oporto, bañada por la luz del sol de primavera, vibrante de vida, de historia y, en este día en particular, llena de un espíritu de celebración y reivindicación. Y de repente, sorpresa mayúscula. En medio de este ambiente festivo y lleno de significado, aparece el Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su talento actoral indiscutible y su innegable atractivo físico. La noticia de su presencia en Oporto y más aún, coincidiendo con el Día de la Mujer, se propagó como la pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y no es para menos. Can Yaman no es solo una estrella de telenovelas o de series que arrasan en plataformas de streaming, es un fenómeno global, un ícono que trasciende fronteras. Sus seguidores, su fiel fandom, lo adoran y su visita a cualquier lugar siempre genera una expectación considerable, una oleada de entusiasmo. Pero esta vez el contexto era particularmente significativo, cargado de una potencia emocional que iba más allá de la simple admiración hacia una figura pública. ¿Qué hacía Can Yaman en Oporto justo en esa fecha tan importante, un día dedicado a la lucha y a la celebración de las mujeres? ¿Fue una visita privada, un evento de trabajo relacionado con algún proyecto futuro, o quizás algo más profundo, algo con un propósito mayor? La intriga, sin duda, estaba servida y alimentaba la curiosidad de millones. Pues bien, resulta que la presencia de Can Yaman en Oporto durante el Día Internacional de la Mujer no fue una mera coincidencia, sino un gesto deliberado, cargado de significado y de un apoyo genuino. Él estuvo allí para participar activamente en un evento especial organizado específicamente para celebrar y honrar el Día Internacional de la Mujer. Y no solo eso, sino que su participación tuvo un propósito muy noble y necesario. Se trataba de una iniciativa que buscaba no solo celebrar, sino, sobre todo, visibilizar y apoyar la crucial lucha contra la violencia de género y promover activamente la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los aspectos de la vida. La organización que orquestó este conmovedor evento fue la Asociación Sorriso para Ti, una entidad portuguesa que trabaja incansablemente, desde hace tiempo, para ofrecer apoyo a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que han sido víctimas de violencia y para erradicar, de una vez por todas, la lacra de la violencia machista que sigue asolando nuestra sociedad. Y como era de esperar, poder contar con la presencia de una figura pública de la talla y el alcance global de Can Yaman, sin duda alguna, les proporcionó un impulso mediático y moral de proporciones enormes para su causa. Imaginen el impacto de tener a un actor con millones de seguidores en todo el mundo, una figura con una plataforma de comunicación tan vasta, alzando su voz, prestando su imagen y su influencia para apoyar una causa tan crucial, tan urgente.
Es una oportunidad de oro, una plataforma increíble para generar conciencia, para educar y para movilizar a la acción. La sorpresa para muchas de las asistentes al evento, y para el público en general que siguió la noticia, fue mayúscula, dejando una impresión duradera. Ver a Can Yaman, a quien usualmente asociamos con roles intensos, románticos y de acción en la pantalla, dedicando su tiempo, su energía y su imagen a una causa tan importante y delicada, fue un verdadero regalo. Un gesto que demostró una faceta de su personalidad que va más allá del estrellato. Él no solo estuvo presente físicamente, sino que también compartió unas palabras, un mensaje sincero de apoyo, de admiración profunda hacia todas las mujeres y de compromiso con la lucha por la igualdad. Según los reportes, las imágenes y los vídeos que circularon rápidamente por Internet, Can Yaman participó activamente en una caminata solidaria por las pintorescas calles de Oporto. Una caminata que no era solo un paseo sin más, sino un poderoso símbolo de avance, de unidad y de firmeza en la lucha incansable por los derechos de las mujeres. Vestido de forma casual, pero con esa presencia escénica que lo caracteriza y que hipnotiza, interactuó con los participantes, se tomó fotos con muchas de las asistentes compartiendo sonrisas y palabras de aliento, y, lo más importante, transmitió un mensaje potente de esperanza, de empoderamiento y de solidaridad. Fue un recordatorio poderoso y necesario de que la lucha por la igualdad de género y contra la violencia que sufren las mujeres es una tarea de todos, una responsabilidad colectiva. Y sin duda, las figuras públicas con un alcance significativo, como es el caso de Can Yaman, pueden jugar un papel fundamental en amplificar estos mensajes, en llevarlos a rincones donde de otra manera quizás no llegarían. La presencia de Can Yaman en Oporto demostró una vez más que el apoyo a las causas sociales no tiene por qué ser un terreno exclusivo de activistas, de organizaciones sociales o de políticos. Las figuras del mundo del entretenimiento, del arte y la cultura también pueden, y de hecho deben, usar su influencia de manera positiva para el bien común, para construir un mundo mejor. Para las mujeres que tuvieron la fortuna de estar presentes en ese evento y compartir ese momento con él, la sorpresa debió ser inolvidable. Imaginen la emoción, la alegría y la gratitud de ver a su ídolo, a esa persona que admiran por su trabajo en la televisión y en el cine, compartiendo un momento tan significativo y personal con ellas, en un día que está dedicado precisamente a honrarlas, a reconocer su fuerza y su valor. Fue sin lugar a dudas un día verdaderamente especial en Oporto, y la contribución de Can Yaman fue un ingrediente clave, una chispa que añadió magia a la celebración y a la reivindicación. Ahora hablemos un poco más del impacto tangible de esta visita. En un mundo como el nuestro, donde las redes sociales dictan en gran medida lo que se percibe como importante, lo que se viraliza y lo que genera conversación, la presencia de una celebridad de la magnitud de Can Yaman en un evento de esta naturaleza puede generar un eco mediático y social verdaderamente enorme. Las fotos, los vídeos cortos, las noticias que se publicaron a raíz de su visita, y la difusión que se hizo de ella, alcanzaron a millones de personas en todo el planeta. Esto significa que la causa que defendió la asociación Sorriso para ti, la importancia de conmemorar activamente el Día Internacional de la Mujer y la urgencia de erradicar la violencia de género, llegaron a rincones del mundo que de otra manera quizás no habrían sido alcanzados, abriendo mentes y conciencias. Este episodio se convierte en un ejemplo perfecto de cómo la visibilidad, cuando se utiliza de manera responsable y con un propósito claro, puede ser una herramienta extremadamente poderosa para generar un cambio positivo y duradero. Can Yaman, al prestar generosamente su imagen, su voz y su plataforma a esta causa, ayudó a que la conversación sobre la violencia de género, la desigualdad y la importancia de los derechos de las mujeres llegara a una audiencia más amplia y diversa, rompiendo barreras y estereotipos. Y eso, amigos míos, eso es un valor incalculable. Además, su participación envía un mensaje muy importante a otros jóvenes o figuras públicas que están emergiendo en el mundo del espectáculo. Les demuestra que ser una estrella, tener fama y reconocimiento, no significa estar desconectado de las realidades sociales o de los problemas que afectan a la sociedad. Al contrario, puede y debe ser una oportunidad para ser agentes de cambio, para inspirar a otros a involucrarse, a tomar postura, a alzar la voz por aquello en lo que creen. Fue realmente inspirador ver cómo un actor conocido principalmente por su talento interpretativo y su presencia en pantalla, también demostraba un compromiso social tan profundo y necesario. No se trata solo de seguir guiones y memorizar diálogos, se trata de ser parte activa de la historia que queremos construir como sociedad, de aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar más justo, más equitativo y más humano.
Y en este caso, Can Yaman eligió ser parte de una historia de apoyo, de solidaridad y de lucha por un futuro más justo e igualitario para todos. El Día Internacional de la Mujer es una fecha fundamental para reflexionar sobre los avances que hemos logrado como sociedad en materia de igualdad de género, pero también, y quizás más importante, sobre los desafíos que aún quedan por delante, sobre las barreras que persisten y las injusticias que continúan. Y la violencia de género, lamentablemente, sigue siendo uno de los desafíos más grandes y dolorosos que enfrentamos a nivel global. Por eso, iniciativas como las de la asociación Sorriso para ti, que trabajan incansablemente en el terreno, y el apoyo de figuras públicas con una gran capacidad de convocatoria, como Can Yaman, son absolutamente necesarias y vitales. Esta sorpresa en Oporto no fue solo un acontecimiento mediático, una noticia llamativa, fue en esencia, un acto de solidaridad genuina y un poderoso recordatorio. Fue un recordatorio de que aunque las celebridades puedan vivir en un mundo de luces y focos que parece a veces distante del nuestro, también pueden ser aliados valiosos y comprometidos en las luchas importantes que definen nuestra humanidad. Y ver a Can Yaman con su inmensa popularidad y su alcance global, dedicando su tiempo, su energía y su voz a una causa tan justa y necesaria, es algo que merece ser celebrado, aplaudido y destacado. Nos hace reflexionar sobre la importancia de que todos, dentro de nuestras posibilidades y desde nuestra propia esfera de influencia, apoyemos las causas que consideramos importantes. Ya sea a través de donaciones económicas a organizaciones fiables, del voluntariado, de compartir información valiosa para concienciar, o simplemente alzando la voz y expresando nuestro desacuerdo ante la injusticia. Cada gesto, por pequeño que parezca, cuenta, y la suma de todos esos pequeños gestos es la que realmente genera el verdadero cambio social que anhelamos. La conexión entre el mundo del entretenimiento y las causas sociales es algo que vemos cada vez con más frecuencia, y eventos como este en Oporto son un testimonio claro y esperanzador de ello. Demuestran que el poder de la fama, el carisma y la visibilidad pueden ser utilizados de manera muy efectiva para fines positivos, para generar transformaciones profundas y para inspirar a otros. Y para las miles y miles de fans de Can Yaman, esta faceta de su persona, este compromiso social, seguramente habrá sido un motivo más, y de peso, para admirarlo y quererlo aún más. Ver a alguien que admiran no solo por su atractivo físico, su talento actoral o su personalidad cautivadora, sino también por su corazón, por su empatía y por su compromiso con los demás y con causas importantes, es una experiencia que sin duda profundiza el aprecio y la admiración. En resumen, la visita sorpresa de Can Yaman a Oporto en el Día Internacional de la Mujer fue mucho más que una simple aparición o una noticia fugaz. Fue un gesto poderoso de apoyo a la lucha contra la violencia de género, una plataforma para generar conciencia a nivel global y un recordatorio inspirador de que todos podemos ser agentes de cambio, de que la empatía y la solidaridad son fuerzas transformadoras. Su presencia iluminó la celebración de ese día tan importante, aportando visibilidad a una causa crucial y demostrando que la solidaridad y el compromiso social pueden surgir de los lugares más inesperados, incluso desde el brillo de una estrella de cine. Así que ahí lo tienen, una noticia que nos llena de optimismo, una sorpresa que sin duda alguna ha dejado una huella positiva y duradera en la ciudad de Oporto y por extensión, en el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por esta interesante noticia y de la reflexión que nos trae. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este gesto de Can Yaman, sobre la importancia de que las figuras públicas se involucren activamente en causas sociales, y sobre cómo podemos contribuir cada uno desde nuestra posición. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil e inspirador, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba. Ese gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a llegar a más personas y a mantener este canal vivo y activo. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman o que apoyan la lucha por la igualdad de género y contra la violencia. La información compartida es información que multiplica su impacto. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y noticias. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir esta información, estas reflexiones y esta noticia tan inspiradora con ustedes.
Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias que nos muevan y nos hagan pensar. Cuídense mucho y hasta la próxima.